Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, entonces hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que eso es algo que te gustaría seguir, entonces por favor suscríbete y no olvides activar la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando publique un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre el caso resuelto de Becky Watts. Ahora, este es un caso que he tenido la intención de cubrir prácticamente desde que comencé mi canal, porque ocurrió no muy lejos de donde vivo, en el suroeste de Inglaterra, y recuerdo vividamente ver este caso en todas las noticias. Fue noticia en todos los medios y redes sociales. Recuerdo ver los llamados en la televisión y compartir los carteles de desaparición de Becky en mi Facebook, y recuerdo ver cómo se desarrollaba todo este caso y lo verdaderamente loco y desgarrador que fue. Cuando Becky desapareció a principios de 2015, rápidamente se inició una gran búsqueda policial para intentar encontrarla y, por supuesto, todos rezaban para que fuera encontrada sana y salva. Pero trágicamente eso no es lo que sucedió y fue un shock total y absoluto cuando la gente descubrió exactamente quién era responsable de este horrendo crimen. Así que para el caso de esta semana, volvemos a principios de 2015 en Bristol, que es una ciudad ubicada en el suroeste de Inglaterra, y esta es Rebecca Marie Watts o Becky, como a menudo la llamaban amigos y familiares. Nació el 3 de junio de 1998 en Bristol, por lo que había vivido allí toda su vida. Su madre se llamaba Tanya Watts y su padre se llamaba Darren. Como dije, Darren Galsworthy. Becky tenía un hermano mayor llamado Danny. Tanya y Darren lo tuvieron en 1995, por lo que era unos 3 años mayor que Becky. Sin embargo, para cuando nació Becky, Tanya y Darren ya no estaban juntos. Se habían separado y durante los primeros años de vida de Becky, ella vivió con su madre Tanya y su hermano mayor Danny. Pero los dos hermanos visitaban y se quedaban con su padre Darren todos los fines de semana. Sin embargo, cuando Becky tenía solo 3 años, ella y Danny fueron realmente llevados al cuidado de los servicios sociales porque había preocupaciones de que quizás no estaban siendo cuidados lo suficientemente bien en casa, y su padre Darren decidió instantáneamente que quería luchar para obtener la custodia completa de ambos de sus hijos. Quería que vivieran con él a tiempo completo y en marzo de 2002, después de una larga batalla, eso es exactamente lo que sucedió. El Tribunal de Familia le otorgó la custodia completa junto a su nueva pareja, Angie. Creo que Angie y Darren se conocían desde hace varios años antes de que finalmente se juntaran. Siempre hubo esa chispa entre ellos, pero creo que a menudo era un caso de la persona correcta en el momento equivocado. Sin embargo, cuando Becky tenía, creo, alrededor de 2 años, comenzaron a verse adecuadamente y se enamoraron rápidamente, y durante toda la situación de custodia, Angie siempre estuvo allí para Darren, al lado de Darren, haciendo todo lo que podía para apoyarlo. Por lo que puedo recoger, aunque Darren ganó la custodia completa de Danny y Becky, los niños aún veían a su madre Tanya a menudo. Becky aún tenía contacto regular con su mamá hasta que ocurrió este caso, simplemente ya no vivía con ella. A los 3 años, Becky obviamente ahora vivía con su padre Darren, su hermano mayor Danny y la pareja de su padre Angie. Y Angie también tenía un hijo propio, un hijo llamado Nathan Matthews. Angie tuvo a Nathan con una pareja anterior, aunque Nathan no tenía contacto con su padre biológico, así que cuando Darren entró en su vida, él se convirtió en una especie de figura paterna y Angie se convirtió en otra figura materna para Danny y Becky. Ahora, Nathan no vivía con su mamá Angie, en realidad vivía con sus abuelos, pero aún así estaba muy cerca de su mamá, así que cuando Angie se convirtió en madrastra de Becky y Danny, Nathan se convirtió en su hermanastro y Nathan era bastante mayor que tanto Becky como Danny, tenía unos 11 años más que Becky, así que estaba en sus primeros años de adolescencia cuando las dos familias se unieron y se llevaba bien con ellos. Nathan y Danny solían pasar el tiempo juntos y jugar videojuegos. Definitivamente a Nathan le gustaba más Danny que Becky, creo que porque Becky era obviamente la más joven. A menudo ella era la que recibía la mayor atención de los padres. Darren y Angie, y se sugiere que Nathan a menudo se ponía bastante celoso de eso. Así que no siempre le agradaba a Becky, pero es seguro decir que Becky siempre lo adoraba. Realmente lo admiraba mucho como su hermano mayor y resulta que la primera palabra que ella pronunció fue Nathan.
En su mayor parte, esta ahora familia de 5 parecía funcionar bien, y Becky tuvo una infancia bastante normal y feliz. Sin embargo, avanzando hasta sus primeros años de adolescencia, no fueron tan buenos. Becky realmente no tenía un buen momento en su adolescencia temprana. Realmente luchó en la escuela secundaria porque siempre fue una chica muy, muy tímida, más aún cuando estaba fuera de casa. En la casa con su familia, con Angie y Darren, era completamente opuesta, era ruidosa, peleona y burbujeante porque obviamente se sentía muy cómoda con ellos. Pero cuando se trataba de conocer y mezclarse con gente nueva, le resultaba realmente muy difícil. Le resultaba difícil hacer nuevos amigos porque era muy tímida y esto, por supuesto, no se veía ayudado por el hecho de que también la acosaban mucho en la escuela. Su padre Darren dijo que a menudo solo era objeto de burlas y acosada por estos desagradables grupos de chicas. Simplemente se burlaban de Becky, se burlaban de cómo se veía, comentaban sobre su peso, le robaban. Una vez robaron esta chaqueta nueva que Becky llevó a la escuela. Y aunque sus padres, Angie y Darren, fueron a la escuela y pidieron a los maestros que cuidaran a Becky, el acoso realmente no se detuvo. Y como puedes imaginar, tuvo un gran impacto en la salud mental de Becky, especialmente los comentarios sobre su peso. Le habían dicho tantas veces que era gorda y fea por estas chicas horribles que empezó a creerles. Creía que necesitaba perder peso y así comenzó a restringir su comida. Realmente solo comía estas comidas preparadas bajas en grasa y aún así no se comía todo, se pesaba constantemente. Llegó a un punto en que apenas comía nada, por lo que no tenía energía. A menudo se sentía mareada e incluso a veces se desmayaba. Hacía demasiado ejercicio y adelgazaba cada vez más. Y más delgada y, por supuesto, Darren y Angie estaban muy preocupados por ella, así que se pusieron en contacto con el médico varias veces, creo, y finalmente Becky fue referida a un trastorno alimentario y a un centro de salud mental, donde fue diagnosticada con anorexia, y en ese momento ella solo tenía 12 años. Y en los meses siguientes, afortunadamente, comenzó a ganar peso. Su peso bajó tanto en un momento que casi tuvo que ser ingresada en el centro de trastornos alimentarios. Pero con el tiempo comenzó a comer más y a los 13 años volvió a tener un peso saludable. Y a medida que su alimentación comenzó a mejorar, su ansiedad también lo hizo un poco. Como dije, era una niña muy, muy, muy tímida y realmente luchaba con la ansiedad social, pero con el tiempo desarrolló un poco más de confianza y cuando llegó al 9º año de la escuela secundaria, en realidad se convirtió en mentora de algunos de los estudiantes más jóvenes de 7º año. Becky siempre cuidaba de ellos, verificaba si estaban bien, se aseguraba de que no fueran acosados porque obviamente ella podía relacionarse con eso. Ella fue acosada tan mal ella misma y no quería que nadie más tuviera que pasar por lo que ella pasó. Su padre Darren dijo que incluso la escuela le otorgó un premio por ser la estudiante más bondadosa. Cuando tenía 14 años, trasladaron a Becky a otra escuela en Bristol. Se llamaba Servicio de Educación del Hospital de Bristol y la razón por la que fue trasladada fue porque durante el tiempo en que su trastorno alimentario y su salud mental estaban en su peor momento, perdió tantos días de escuela porque, bueno, en primer lugar, ella faltaba a la escuela porque las chicas allí le hacían la vida un infierno y no quería ir, y en segundo lugar, a menudo estaba demasiado enferma para asistir. Estaba tan débil por apenas comer y hacer demasiado ejercicio que simplemente no podía ir. Así que perdió mucho tiempo de escuela durante ese periodo de su vida, lo que significó que tuvo que ponerse al día y compensarlo asistiendo a esta otra escuela que era específicamente para niños que habían perdido mucha educación debido a problemas de salud graves. Y su experiencia en esta escuela fue completamente diferente a la de su antigua escuela. De hecho, disfrutó mucho estar en esta nueva escuela. Ya no había acosadores. Imagino que recibió mucho más apoyo de los profesores. Hizo algunos nuevos amigos. Incluso comenzó a salir en citas. Comenzó a salir con Luke, quien Darren dijo que era muy encantador y educado. Así que las cosas realmente estaban mejorando para Becky. En agosto de 2013 tuvo el emocionante papel de ser dama de honor en una boda. Su papá Darren y su pareja Angie habían decidido casarse. Desafortunadamente a Angie le habían diagnosticado esclerosis múltiple, creo que solo 2 años antes de esto, y este diagnóstico realmente le pasó factura, como puedes imaginar.
En caso de que no estés familiarizado con la esclerosis múltiple, significa esclerosis múltiple y es una condición que puede afectar el cerebro y la médula espinal, lo que puede resultar en problemas con la vista y el equilibrio y el movimiento, etc. Así que fue un momento realmente difícil para la familia tener que aceptar ese diagnóstico y después Darren decidió que finalmente solo quería casarse con Angie. Describió en su libro cómo quería organizar un gran evento para reunir a toda la familia y amigos y simplemente pasar un día maravilloso. Así que la boda tuvo lugar a finales de agosto de 2013. Sus hijos Danny y Nathan compartieron el papel de padrino y Becky fue dama de honor junto a una de sus primas y también la novia de su hermanastro Nathan, con quien había estado desde alrededor del año 2008. Su nombre era Shauna Hall y por lo que parece fue un día realmente agradable. Becky lo pasó genial y lucía absolutamente hermosa en su vestido de dama de honor y después de la boda, la vida para Becky continuó como de costumbre. Aún iba a la escuela, seguía con su novio Luke y veía a sus amigos. Todo en su vida parecía ir bien, por lo que fue un gran shock cuando en febrero de 2015 Becky Watts, de 16 años, pareció desaparecer de repente. La fecha era el 19 de febrero de 2015 y ese día en realidad era el cumpleaños del hermano mayor de Becky, Danny, aunque no creo que Becky o el resto de la familia realmente tuvieran planes con él ese día. Aparentemente él lo estaba pasando con amigos en una fiesta, así que en general el día comenzó como cualquier otro para Becky. Esa mañana Becky estaba en su casa, donde obviamente vivía con su papá Darren y su madrastra Angie. Vivían en una calle llamada Crown Hill en St. George, en Bristol. Darren se fue a trabajar temprano esa mañana, así que por un tiempo solo estuvieron Angie y Becky en la casa hasta que finalmente la madre de Angie la recogió y la llevó a una cita en el hospital. Angie estuvo fuera de casa durante aproximadamente 2 horas. Ese día, justo menos de 2 horas, regresó alrededor de las 12:45 p.m. y cuando lo hizo, descubrió que su hijo Nathan y su novia Shauna estaban en la casa, aparecieron y usaron una llave para entrar, una llave que siempre se dejaba afuera para ellos. Nathan y Shauna estaban allí simplemente viendo la televisión en la sala de estar. Pero Becky no estaba, ella no estaba en la casa. Parecía como si ella hubiera salido y Shauna le mencionó a Angie que creo que poco después de que llegaron a la casa, ella escuchó la puerta principal cerrarse de golpe, mientras ella fumaba un cigarrillo. Escuchó un portazo en el jardín y asumió que era Becky quien solía cerrar la puerta de golpe, probablemente solo por accidente. Así que Angie simplemente asumió que Becky había decidido salir durante el día con una amiga, algo que solía hacer a menudo y como era una chica de 16 años, se confiaba en que saliera por su cuenta. Sin embargo, un par de horas después de esto, el novio de Becky, Luke, llegó a la casa, tocó la puerta y simplemente preguntó si Becky estaba allí, si podía hablar con ella porque le había estado enviando algunos mensajes de texto y ella simplemente no había respondido. La última vez que ella le respondió fue cerca de las 11 de la mañana y luego sus mensajes simplemente se detuvieron de repente, lo cual él pensó que era extraño porque Becky solía responder los mensajes bastante rápido. De todos modos, Luke se acercó, preguntó si Becky estaba en casa, pero por supuesto que no estaba, y Angie le dijo que tan pronto como supiera algo de Becky o tan pronto como ella llegara a casa, le haría saber que él estaba tratando de comunicarse con ella y con eso Luke se fue, aunque Becky nunca realmente regresó a casa esa noche y su familia no supo de ella, pero para ser honestos, realmente no le dieron mucha importancia en ese momento. Simplemente asumieron que ella había decidido quedarse en casa de un amigo esa noche, lo cual no era fuera de lo común. A menudo se quedaba en casa de sus amigos, pero luego llegó el siguiente día, el 20 de febrero, y fue entonces cuando las alarmas comenzaron a sonar. Becky no regresó a casa esa mañana tampoco, y en la tarde del 20 todos los amigos de Becky y su novio Luke aparecieron en su casa, y cuando se dieron cuenta de que Becky no estaba allí, no estaba en casa, básicamente le dijeron a su madrastra, Angie, estamos realmente preocupados por Becky. Ninguno de nosotros la ha visto o ha sabido de ella en más de 24 horas. No contesta el teléfono ni responde mensajes. Angie comenzó a preocuparse, pues ella y Darren asumían que Becky estaba con un amigo. Pero aquí estaban sus amigos en su puerta diciendo que no la habían visto. Entonces, ¿dónde estaba ella? ¿Dónde estaba Becky? Tan pronto como llegaron sus amigos, Angie se puso en contacto con su esposo Darren en el trabajo y le contó sobre Becky. Así que inmediatamente dejó el trabajo y condujo a casa. Y después de una rápida búsqueda en su habitación, Darren notó que realmente nada parecía estar fuera de lugar.
Su habitación lucía normal. Había algunas cosas de Becky que habían desaparecido, como su teléfono y su laptop parecían faltar, pero aparte de eso, todo estaba normal, lo que realmente solo aumentaba la confusión. Esto estaba tan fuera del carácter de Becky, no solo por no mantenerse en contacto con la gente, sino también por estar sola debido a su ansiedad social, y después de llamar a su teléfono repetidamente y aún sin obtener respuesta, su padre Darren decidió que era hora de ponerse en contacto con la policía e informar que su hija de 16 años estaba desaparecida. Darren llamó a la policía alrededor de las 4 de la tarde de ese día y unas horas más tarde llegaron los oficiales. Tomaron rápidas declaraciones de la familia sobre la última vez que todos vieron a Becky, cómo parecía la última vez que la vieron, y luego su padre Darren hizo una publicación en Facebook, subió una foto de Becky y dijo que estaba desaparecida y simplemente rogó por cualquier información sobre su paradero, y la publicación rápidamente ganó mucha atención. Muchas personas lo compartieron y lo volvieron a publicar. La noticia de la desaparición de Becky se extendió muy rápidamente por la zona y las áreas circundantes, y fue al día siguiente, el 21 de febrero, cuando creo que la investigación policial realmente despegó. Ahora, en una gran ciudad como Bristol, que un adolescente desaparezca no es algo totalmente fuera de lo común. Muchos adolescentes en el área de Bristol son reportados como desaparecidos cada año y usualmente no es tan serio. Más a menudo que no aparecen dentro de las 24 horas o algo así, y hay una explicación razonable. Pero lo que parecía tan extraño para los detectives en el caso de Becky era el hecho de que no había habido absolutamente ninguna actividad desde su teléfono. Como dije, ella no respondía a las llamadas y mensajes de texto, y también se determinó que ella no había estado activa en absoluto en ninguna de sus plataformas de redes sociales, pero parecía como si hubiera llevado su teléfono consigo a donde quiera que fuera. Entonces, ¿por qué no lo estaba usando? Y tienes que recordar que ella era una adolescente, normalmente estaba pegada a ese teléfono. Así que, de nuevo, ¿por qué no había habido ninguna actividad desde él? Creo que fue después de esa realización cuando la policía también comenzó a preocuparse realmente de que quizás algo siniestro le había sucedido a Becky. Alrededor de 3-4 días después de que se la vio por última vez, la policía de Avon y Somerset decidió hacer un llamado público junto al padre de Becky, Darren, y su abuela Pat. Y durante este llamado suplicaron por información sobre el paradero de Becky, y también apelaron directamente a Becky por si acaso ella estaba de alguna manera viendo el llamado. Viendo esto, por favor, ven a casa nosotros. Te amamos mucho. Nuevamente, su familia, amigos e incluso la policía recurrieron a las redes sociales. Estaban tratando de difundir la conciencia sobre el caso de Becky. Incluso había un hashtag circulando en las redes sociales llamado Encuentra a Becky. Y como dije al principio del video, recuerdo vívidamente ver todo esto en las redes sociales en ese momento. Vivo bastante cerca de Bristol, así que recuerdo ver los carteles de desaparecidos y compartirlos en línea, y lo grande que fue este caso. Todos sabían sobre la desaparición de Becky Watts. Se colocaron carteles alrededor de Bristol. El caso de Becky apareció en muchos periódicos, y a pesar de todo esto, a pesar de que todos la buscaban, no había nada. No había señales de Becky y no se reportaron avistamientos. Rápidamente se formaron grupos de búsqueda para comenzar a buscarla. Los propios oficiales de policía estaban buscando en el área local, pero también creo que simplemente miembros de la comunidad local se unieron para ayudar con la búsqueda. Estaban buscando en campos y bosques, así como en jardines. Se enviaron buzos a buscar en estanques, ríos y cualquier lugar donde pudieran, con la esperanza de encontrarla. Darren, el padre de Becky, siguió haciendo apelaciones y dando entrevistas en televisión y radio. Todavía estaba pidiendo ayuda en las redes sociales. Estaba haciendo todo lo que podía para difundir la palabra e intentar que su hija regresara a casa sana y salva. Y creo que fue alrededor del 25 de febrero cuando la policía decidió que necesitaban realizar una búsqueda forense en la casa de Becky. Para entonces estaba a punto de cumplirse una semana desde la última vez que se la vio, y aún no tenían idea de dónde estaba o si incluso aún estaba viva. Así que, aunque todavía era una investigación de personas desaparecidas, parecía que un juego sucio potencialmente podría haber estado involucrado en su desaparición.
Por lo tanto, se pidió a los padres de Becky, Darren y Angie que abandonaran la propiedad y se envió un equipo forense y, mientras tanto, mientras todo lo demás estaba sucediendo, la familia y amigos de Becky estaban siendo llamados uno por uno a la estación de policía para ser entrevistados. Primero, para construir una imagen del tipo de chica que era Becky y cómo era su vida, pero también para determinar si alguien en la vida de Becky podría haber tenido realmente alguna participación en lo que le había sucedido. Y por supuesto, dos de las personas que fueron entrevistadas fueron el hermano mayor de Becky, Nathan, y la novia de Nathan, Shauna Hall. Ahora, en sus entrevistas, obviamente informaron a la policía que habían estado en la casa el día que desapareció Becky. Y Shauna les informó que, aunque en realidad no vio a Becky salir, sí escuchó el portazo de la puerta principal y creyó que era Becky. Y parecía como si esa fuera la última vez que se vio a Becky. Obviamente no fue una visión real, solo fue un ruido, pero esa fue la última vez que alguien supo del paradero de Becky. Shauna proporcionó la última visión de ella. Shauna realmente dijo que en ese momento pensó que Becky podría haber estado de mal humor o algo así cuando se fue debido al hecho de que cerró la puerta con fuerza. Pero había algo en particular en la entrevista de Shauna que creo que destacó para los detectives y fue el hecho de que ella estaba bastante risueña. ¿Puedes decirnos tu nombre completo, por favor? Shauna Stacy Sherman está bien. Solo desplazaré eso hacia abajo. Mientras repasaba los sucesos de aquel día. Lo que ella podía recordar a menudo se reía un poco, lo cual parecía extraño. Quiero decir, tal vez era nervios, risa nerviosa. Pero, sabes, ella está en la estación de policía porque su, supongo, casi cuñada está desaparecida y ha estado desaparecida durante días. Entonces, ¿qué tiene de gracioso esta situación? Por otro lado, su novio Nathan en su entrevista parecía muy tranquilo y relajado, lo cual de nuevo resaltó un poco porque, a diferencia del resto de la familia, no parecía estar demasiado molesto o preocupado por Becky, pero en general sus relatos del día en cuestión parecían coincidir bastante bien. Ambos eran coherentes y la policía no tenía pruebas incriminatorias contra ninguno de ellos. Sin embargo, durante la búsqueda forense de la casa donde vivía Becky, que obviamente estaba sucediendo mientras se realizaban todas estas entrevistas, el equipo forense encontró algo muy preocupante en la habitación de Becky. Bueno, no exactamente dentro de su habitación, más bien en el marco de su puerta que conduce a su dormitorio. Verás, en el marco de la puerta encontraron rastros de sangre, pequeñas manchas de sangre en diferentes áreas del marco de la puerta y tras las pruebas se determinó más tarde que esta sangre provenía de Becky. Entonces la policía comenzó a pensar, ¿hubo algún tipo de lucha en la puerta de Becky? Si la hubieran atacado e incluso asesinado, ¿ocurrió el crimen en su propia habitación o en la entrada a su habitación? ¿Podría eso explicar por qué su sangre estaba en el marco de la puerta? Pero la sangre no fue lo único que encontró el equipo forense. También descubrieron en realidad en algunas de estas manchas de sangre algunas huellas dactilares. Había huellas dactilares en esto sangre, pero ¿de quién eran esas huellas? Bueno, los científicos por supuesto querían tomar muestras y analizarlas para averiguarlo. Mientras tanto, mientras esperaban los resultados de estas pruebas, el hermanastro de Becky, Nathan, y su novia Shauna fueron traídos de nuevo para ser entrevistados una vez más. Verás, la policía estaba muy sospechosa de ellos en este punto porque, como acabo de decir, esta sangre en la puerta de Becky indicaba que algo le había sucedido en la casa, en su habitación. Y Nathan y Shauna eran las únicas dos personas también en la casa al mismo tiempo que Becky ese día. Y como sabemos, Shauna afirmó que escuchó a Becky salir, pero lo cierto es que Becky nunca fue vista en ningún circuito cerrado de televisión después de que supuestamente salió de la casa ese día y no hubo avistamientos confirmados de ella y la evidencia de sangre, sugiere que Becky pudo haber sido atacada en la casa, por lo que parecía que eso podría haber sido una mentira. Nathan y Shauna estaban mintiendo en su versión de los hechos. La evidencia sugería que Becky nunca realmente salió de la casa ese día.
Así que los detectives los trajeron de vuelta, comenzaron a interrogarlos y lo interesante es que en las entrevistas de Nathan, el detective comenzó a hacerle algunas preguntas sobre su relación con Becky. Y él dijo que ni siquiera le gustaba. No le gustaba su propia hermanastra. Dijo que no le gustaba Becky porque afirmaba que ella podía ser bastante grosera y de mal humor a veces. Dijo que Becky sería grosera con su mamá Angie, la madrastra de Becky, y eso lo enfurecía. Él no hablaba particularmente con ella, pero obviamente no me gustaba particularmente, y obviamente lo que me molesta es la forma en que habla con mi mamá a veces. Podría ser un poco grosera o lo que sea. Pienso en un tiempo cívico real. ¿Ha tenido Nathan algún tipo de preocupación al hablar con nosotros? No que él me haya dicho, no. Si lo hace, yo no lo sabría. Así que quedó claro para la policía que Nathan y Becky no tenían una relación muy buena, discutían bastante a menudo, pero por supuesto eso no es una evidencia sólida de que él le haya hecho algo a ella. Todos los hermanos discuten y pelean, así que la policía realmente no tenía nada concreto para demostrar que Nathan o Shauna tuvieran alguna participación en la desaparición de Becky. Así que una vez más, después de esta entrevista, la pareja fue libre de irse y la investigación continuó. Aunque en realidad no pasó mucho tiempo después de esto, cuando la policía tuvo un gran avance en el caso. Fueron contactados por el equipo forense que les informó que habían identificado a quién pertenecían las huellas dactilares que estaban en la sangre de Becky en el marco de su puerta. Las huellas dactilares pertenecían a su hermanastro mayor, Nathan Matthews, de 28 años. Y fue después de recibir estos resultados de las pruebas cuando los detectives se convencieron de que Nathan había hecho algo a Becky. El hecho de que sus huellas dactilares se encontraron en sus manchas de sangre en esta puerta, no solo en la puerta, en su sangre en la puerta. Eso indicaba que él y Becky habían estado involucrados en algún tipo de lucha violenta que tuvo lugar en su habitación y por lo tanto se tomó la decisión de arrestar a Nathan Matthews bajo sospecha de secuestro. No fue arrestado por asesinato porque aún la policía no sabía con certeza que Becky estaba muerta, por lo que fue arrestado bajo sospecha de secuestro junto con su novia Shauna Hall, de 21 años. Ella también fue arrestada. Y esto ocurrió el 28 de febrero de 2015, una semana y 2 días después de que Becky desapareciera. Y fue después de su arresto cuando, por supuesto, la policía tuvo que informar a Nathan y a los padres de Becky, Darren y Angie, que creían que probablemente se trataba de una investigación de asesinato y que Nathan y Shauna eran los principales sospechosos. Y como puedes imaginar, esto fue un golpe devastador para Darren y Angie. No podían creerlo. Literalmente, cuando la policía se lo dijo por primera vez, no podían creer que fuera cierto que Nathan pudiera ser capaz de asesinar a su propia hermanita, y no puedo ni siquiera comprender lo difícil que debió haber sido para ellos tratar de aceptarlo, tratar de incluso entenderlo. Después de su arresto, obviamente ambos fueron llevados a la estación de policía donde fueron interrogados una vez más, y Shauna, en su interrogatorio, simplemente se mantuvo en la misma historia de que ella estaba en la casa ese día. Pensó que había oído a Becky irse y eso era todo lo que sabía. ¿Tienes alguna preocupación o sospecha? ¿Que Nathan o cualquier otro miembro de tu familia o familia extendida pueda ser responsable de su desaparición? No. No. ¿Por qué estás tan seguro? Porque ninguno de ellos haría algo así. ¿Hay algo que haya sucedido que podría ser significativo en la desaparición de Rebecca? No. ¿Estás absolutamente segura? Sí, pero los detectives no le creyeron e incluso dijeron que le dijeron a Shauna que saben que ella sabe más sobre esto de lo que está dejando ver. Pero aún así, ella no se desvió de su historia. Sé que tienes algo que contarnos. Puedo verlo en tu rostro. Solo estaba asegurándome de que no hubiera nada como una cosa significativa extraña que no había pensado No lo sé.
Y fue lo mismo con Nathan. Él no cedería, no admitiría nada. Todavía se aferraba a la misma historia que Shauna tenía. Sus cuentas eran exactamente las mismas, por lo que parecía como si probablemente hubieran repasado sus historias juntos de antemano. Habían acordado contar la misma historia y mantenerse unidos. Entonces, como ambos claramente no tenían intención de decir la verdad, la policía decidió registrar la casa de la pareja para ver si podían encontrar más pruebas que los vincularan con el delito. Porque en este punto, todo lo que tenían como evidencia era la huella dactilar de Nathan en la sangre de Becky y necesitaban más que eso. Necesitaban que su caso contra ellos fuera lo más sólido posible si alguna vez iban a acusarlos y llevarlos a juicio. Nathan y Shauna vivían juntos en una casa en Cotton Mill Lane en Bristol, que está a poco más de 1 milla de distancia de donde vivía Becky en Crown Hill, St. George. Y creo que vivían allí con los abuelos o la abuela de Nathan y también con su hijo pequeño. Nathan y Shauna en realidad tuvieron un hijo juntos. Aunque no hay mucha información disponible sobre este niño por razones obvias, ni siquiera sé si era un niño o una niña, pero de todos modos la policía y un equipo forense entraron a la casa y sinceramente era un completo y total desastre. La casa estaba extremadamente desordenada, con cosas por todas partes. Incluso la policía tuvo dificultades para entrar. Les costó abrir la puerta principal porque había 2 refrigeradores aleatorios detrás de la puerta. Había tantas cosas en cada habitación. La mayoría de las habitaciones estaban abarrotadas con todas sus pertenencias desordenadas. Cada habitación, excepto al parecer el baño de arriba. Bueno, la mitad del baño estaba desordenado, también estaba lleno de cosas. Al parecer, había un horno y un microondas que simplemente se habían dejado allí. No podías llegar al lavabo. Pero increíblemente, cuando girabas por la habitación, la otra mitad estaba impecable. La bañera en particular estaba excepcionalmente limpia. Ahora, esto resaltó mucho para los detectives, el hecho de que la bañera en particular estuviera tan limpia, porque cuando digo que estaba limpia, quiero decir limpia. Estaba literalmente impecable y reluciente. De hecho, parecía como si recientemente hubiera sido meticulosamente fregada y lavada con productos de limpieza. Y por supuesto, esto resaltaba porque el resto de la casa era completamente lo opuesto. Estaba tan sucia y desordenada y sin embargo la bañera y la ducha parecían casi nuevas. Estaba tan limpia que fue en este punto que los detectives comenzaron a teorizar que tal vez el baño de su casa podría haber sido una escena del crimen. Quizás si mataron a Becky o si Nathan mató a Becky, pusieron su cuerpo en esta bañera mientras averiguaban qué hacer con ella. Quizás el día que desapareció la secuestraron de su casa y la llevaron a la casa y hubo una lucha violenta en el baño. Ahora, debido a que la bañera estaba tan impecable y claramente había sido limpiada, los forenses en realidad no encontraron nada allí. Cualquier rastro de sangre o cualquier ácido desoxirribonucleico de Becky, pero mientras no encontraron ninguna evidencia forense adicional. Encontraron algo más en su casa que proporcionó a la policía otra pista potencial. Creo que fue alrededor de 2 días después de que comenzó la búsqueda en su casa cuando encontraron algunos recibos. Los recibos provenían de la tienda B&Q. B&Q es una tienda de ferretería que tenemos aquí en el Reino Unido y la fecha en estos recibos era el 20 de febrero de 2015, el día después de que Becky desapareció, y los artículos que se habían comprado en B&Q, los artículos enumerados en este recibo eran muy alarmantes para la policía. El recibo mostró que la persona que fue a B&Q ese día había comprado unos guantes, unas gafas, una mascarilla y también una sierra circular. Así que la policía fue a este B&Q y revisaron el circuito cerrado de televisión de ese día y al hacer esto pudieron determinar que fue el hermanastro de Becky, Nathan, quien fue y compró esos artículos. Aparentemente, incluso estaba haciendo preguntas al personal sobre la sierra que estaba comprando. Estaba comparando las que tenían en stock y preguntando, ya sabes, cuál era la mejor, cuál era la más fuerte, etc. Y además de las pruebas de circuito cerrado de televisión de B&Q, la policía también obtuvo finalmente imágenes de circuito cerrado de televisión de Nathan y Shauna en otra tienda comprando productos de limpieza después de la desaparición de Becky, así como algunos otros artículos como bolsas negras y film transparente.
Y fue tras el descubrimiento de estas pruebas cuando el 2 de marzo de 2015 ambos fueron nuevamente arrestados, esta vez bajo sospecha del asesinato de Becky Watts. Aunque su cuerpo aún no había sido encontrado, la policía estaba segura de que Becky estaba muerta. Había sido víctima de un homicidio. Ahora, cuando fueron arrestados nuevamente y sus entrevistas continuaron, la policía en realidad no les dijo qué evidencia habían obtenido contra ellos. Querían retener esa información por ahora. Por lo tanto, no les contaron sobre el descubrimiento del recibo de BIQ, las imágenes de circuito cerrado de televisión o el hecho de que se encontró la huella dactilar de Nathan en la sangre de Becky en el marco de su puerta. No les contaron nada de eso, aunque sí le dijeron a Nathan que habían enviado equipos forenses para registrar su casa. Creo que solo para que supiera que los detectives estaban tras él para que se sintiera muy presionado, porque quizás eso lo empujaría a hacer o decir algo incriminatorio. Quizás incluso confesaría. Y ¿sabes qué? Al final eso es exactamente lo que sucedió. Tarde en la noche, el mismo día que la pareja fue arrestada nuevamente, el 2 de marzo de 2015, unos 11 días después de que Becky fue vista por última vez con vida, Nathan Matthews, de 28 años, hizo una confesión a la policía junto a su abogado, preparó una declaración en la que confesó ser responsable de la muerte de su hermanastra Becky, aunque negó haberla asesinado, afirmó que su muerte fue un accidente. Muy amablemente nos han proporcionado una declaración escrita preparada y lo que nos gustaría hacer ahora, Nathan, es que se cuente en la grabación de la entrevista. Tengo que escucharlo realmente. ¿Puedo taparme los oídos? Sí, gracias. Y tengo su declaración aquí para leerla para ti. Creo que la declaración completa es un poco más larga que esta. Esta es una versión condensada. Dice: yo, Nathan Charles Matthew, acepto que soy responsable de la muerte de Rebecca Watts. El 19 de febrero de 2015 asistí a Crown Hill, St. George, Bristol con mi novia Shauna Hall. En mi coche tenía una bolsa grande, un dispositivo de aturdimiento, esposas, cinta y máscara. Desarrollé la idea de asustar a Rebecca secuestrándola. Quería asustarla y enseñarle una lección. Creía que ella era egoísta y que su comportamiento hacia mi madre era un riesgo para su salud. Unos minutos después de llegar, Shauna dijo que quería un cigarrillo y se fue al jardín. Fui al maletero de mi coche, saqué una bolsa que contenía los artículos, luego subí las escaleras hasta el rellano. Antes de golpear la puerta de Rebecca, ella respondió: «¿Hola?». Yo dije: «¿Puedo verte un minuto?». No estoy seguro del orden exacto, pero usé los artículos que tenía para someter a Rebecca. Durante la breve lucha, mi máscara se deslizó y Rebecca pudo ver mi rostro. Esto me causó pánico y la estrangulé mientras ella estaba parcialmente en la bolsa. Así que esa fue la declaración de Nathan, esa fue su confesión. Y digo confesión porque la mayoría de las personas no creen que esta confesión fue 100% veraz, que esto fue solo un complot de secuestro que salió mal, pero hablaremos de eso en breve. Después de dar su declaración, Nathan Matthews luego le dijo a la policía lo que hizo con el cuerpo de Becky. Admitió que había usado la sierra circular que había comprado en BIQ para desmembrarla. Desmembró a su propia hermana pequeña. Después de matarla en su casa, puso su cuerpo en una maleta y luego puso esta maleta en su coche. Luego condujo a su casa, llevó a Becky a la bañera y ahí es donde tuvo lugar el desmembramiento. Después de cortarla en varias piezas diferentes, envuelto los restos de ella en plástico de envolver y los puso en bolsas y cajas. Creo que también cubrió las partes de su cuerpo con arena para gatos porque pensó que eso ayudaría a ocultar el olor de un cuerpo muerto. Y luego realmente llevó las partes del cuerpo a la casa de un amigo. Sus nombres eran Carl Demetrius y su novia Jadine Parsons y vivían en Barton Hill en Bristol. Y al parecer, Nathan les ofreció a ambos una gran suma de dinero si accedían a dejarle esconder algo en su cobertizo de jardín. Y lo hicieron, estuvieron de acuerdo, aunque afirmaron que estaban completamente inconscientes de lo que exactamente era lo que Nathan quería que escondieran. Él no les dijo. Matthews también dijo que otros dos hombres le ayudaron a transportar las bolsas que contenían las partes del cuerpo al cobertizo. Nuevamente, al parecer, estaban completamente inconscientes de lo que exactamente había en estas bolsas. Uno de estos hombres era en realidad el hermano de Carl Demetrius, Donovan, y el otro hombre se llamaba James Ireland.
Entonces, tanto James como Donovan fueron finalmente acusados en relación con este delito. Sin embargo, finalmente fueron absueltos de este cargo, no fueron condenados. Aunque Carl y Jadine lo fueron, pero hablaremos de eso un poco más adelante en el video. Justo el día después de la confesión de Nathan, el 3 de marzo, la policía fue a la casa de Carl y Jadine y efectivamente dentro de su cobertizo de jardín encontraron partes de un cuerpo humano. Fueron recuperados y llevados al médico forense, quien determinó que Nathan había cortado a Becky en aproximadamente 8 o 9 partes separadas, siendo su cabeza una de ellas. De hecho, la decapitó. Se determinó en su autopsia que la causa de la muerte de Becky fue asfixia, pero también tenía varias otras lesiones en su cuerpo, al menos 40 lesiones más. Estaba absolutamente cubierta de moretones y lesiones de autodefensa, de donde intentó con todas sus fuerzas luchar por su vida, pero también había sufrido muchas heridas de arma blanca. Se determinó que después de su muerte, Nathan realmente la había apuñalado en el abdomen 15 veces, lo cual, por supuesto, no concuerda con la historia del accidente que él estaba tratando de contar. Si realmente no tenía la intención de matarla, ¿por qué diablos la apuñaló 15 veces? Después de que ella estaba muerta, vamos a profundizar en la historia del accidente en realidad. Entonces, como sabemos por la declaración, la historia de Nathan era que nunca tuvo la intención de matar a Becky. Él no deseaba su muerte. Afirmó que básicamente solo quería secuestrarla y enseñarle una lección porque en su opinión ella era mimada, grosera e ingrata y ella, en sus palabras, cita, necesitaba apreciar más la vida. Así que decidió tomar la responsabilidad de, supongo, disciplinarla a su enfermiza manera. Creo que dijo que su plan era secuestrarla y llevarla a un bosque en algún lugar donde la amenazaría. Pero mientras intentaba secuestrarla, afirmó que entró en pánico y la estranguló. Creo que afirmó que solo intentaba estrangularla hasta dejarla inconsciente, pero en cambio realmente la mató. La estranguló hasta la muerte. Honestamente, de alguna manera, para mí parece como si estuviera intentando culpar a Becky por su propia muerte. Fue culpa de Becky que ella muriera porque si no hubiera sido tan grosera e ingrata por las cosas de la vida. Entonces, él no habría tenido que hacer lo que hizo. No habría tenido que enseñarle una lección si ella no fuera como era, si no fuera una persona tan mala. Pero quiero decir, en realidad, él era la mala persona que estaba describiendo. Decía todas estas cosas sobre lo horrible que era Becky cuando en realidad él era muy desagradable. Era una persona terrible, era un acosador para Becky. En el libro del padre de Becky, Darren, describe cómo Nathan nunca realmente le gustó Becky. Desde el momento en que ella entró por primera vez en su vida cuando tenía alrededor de 2-3 años y él tenía 14, él prácticamente la odiaba. Como mencioné anteriormente, siendo la más joven, siendo solo una niña pequeña, Becky a menudo requería más atención de sus padres, de Darren y su madrastra Angie, que Nathan y su otro hermano Danny. Así es el funcionamiento de las familias con 5 hijos. Puedo decir con seguridad que mi hermano menor siempre recibió la mayor atención de mis padres porque él los necesitaba más, pero Nathan casi odiaba a Becky por esto. Estaba tan celoso cada vez que su mamá Angie pasaba tiempo con Becky y incluso cuando ambos crecieron, incluso cuando Nathan era un adulto, no creo que estos celos realmente desaparecieran. Si recuerdas, afirmó en su declaración que Becky trataba a Angie como basura. Dejaría cosas para que Angie tropezara, dejaría la casa hecha un desastre y él, como su hijo, estaba preocupado de que eso afectara su salud. Su esclerosis múltiple no empeoró, por el contrario, según lo que he leído, mejoró. Fue Nathan quien trató a su madre terriblemente. Al parecer, él llamaría a Angie una cita idiota y él bromeaba al respecto con Shauna a pesar de que su madre había hecho tanto por él. Tanto Darren como Angie habían apoyado financieramente a Nathan y Shauna durante años. Tenían que darle bastante dinero a Nathan para comida, ropa y cosas así porque nunca realmente conseguía un trabajo adecuado, por lo que no podía permitirse nada. Pero sí, por lo que puedo entender, fue Nathan quien trató mal a Angie, no Becky. Angie y Becky siempre tuvieron una relación muy buena y amorosa. Estoy segura de que discutirían y pelearían de vez en cuando, pero ¿qué madre e hija no discuten ocasionalmente? Pero la persona a la que Nathan trataba peor de todos en su familia era, por supuesto, Becky.
Como dije, él era simplemente un acosador para ella. La llamaba fea y gorda literalmente mientras ella estaba pasando por su trastorno alimenticio cuando tenía solo 12 años. Cuando ella era literalmente anoréxica, él la llamaba gorda y no puedo ni siquiera comenzar a imaginar cuánto impacto debió haber tenido en ella, cuánto daño hicieron esas palabras a su estado mental. Ya estaba siendo acosada en la escuela por chicas horribles y ahora también estaba siendo acosada por su propio hermano mayor. También acusó a Becky de inventarlo todo por atención. Afirmó que su anorexia era solo su intento desesperado de obtener más atención y que ella lo estaba disfrutando. Ella disfrutaba viendo a todos preocuparse por ella. Otra forma en que Nathan acosaba a Becky era intentando asustarla todo el tiempo. Hubo tantas ocasiones en las que él saltaría para intentar asustarla y ya sabes, todos hemos hecho eso a alguien antes. Todos hemos dicho bu al escuchar a alguien acercarse solo para reírnos un poco. Pero Nathan lo hacía tan a menudo a Becky que ya no era gracioso. Llegó a un punto en el que comenzaba a traumatizar a Becky. Creo que incluso amenazó con matar a Becky en un momento. Le detalló exactamente cómo la mataría. Nathan la aterraba tanto que durante una de sus sesiones de consejería que tenía a menudo mientras atravesaba su trastorno alimenticio, realmente le dijo a su consejera que no siempre se sentía segura cuando estaba cerca de él. No se sentía segura cerca de su hermano mayor. Y en el libro del padre de Becky, Darren, él habla sobre cómo ahora, cuando mira hacia atrás, todas estas cosas horribles que Nathan le hizo a Becky, puede ver lo vil que fue con ella. En ese momento atribuyó estos sucesos a la rivalidad entre hermanos. Pensó que discutirían y pelearían como cualquier otros hermanos. Pero al reflexionar puede ver que había otro aspecto en ello. Puede ver que la forma en que Nathan trataba a Becky no era solo, ya sabes, él siendo un poco un hermano mayor molesto a veces, era mucho más siniestro que eso. Era acoso. Nathan estaba acosando a Becky y simplemente aterrorizándola. Pero me desvío un poco del tema. Volviendo a la declaración de Nathan, otra cosa que afirmó durante su confesión fue que su novia, Shauna Hoare, no tenía absolutamente ninguna participación en lo que le sucedió a Becky. Afirmó que Shauna no estaba involucrada en la muerte de Becky ni en el desmembramiento y que no tenía idea de que Nathan había hecho todo esto. Ella ignoraba que Becky había sido asesinada por Nathan. Sin embargo, estoy segura de que sabes lo que viene. Los detectives no creyeron esto ni por un segundo. No creían que Shauna no supiera nada al respecto. ¿Cómo podría no haberlo sabido? Ella estaba literalmente en la casa ese día cuando Nathan estaba atacando a Becky. Bueno, él afirmó y Shauna afirmó que ella estaba en el jardín fumando un cigarrillo en ese momento. Pero sabemos por las lesiones de Becky que hubo una lucha muy violenta entre los dos. Entonces, ¿cómo es que Shauna no lo escuchó? Y digamos, solo por argumentar, que no lo escuchó. Bueno, ¿cómo metió Nathan el cuerpo de Becky en su coche sin que Shauna lo supiera? Nathan dijo que metió el cuerpo de Becky en una bolsa o una maleta o algo así después de que ella murió. Y si eso es cierto, esa bolsa habría sido extremadamente pesada. Shauna no lo habría visto luchando realmente para llevar esta bolsa pesada por su cuenta bajando una escalera y no le habría preguntado al respecto. ¿No le habría preguntado qué diablos hay en esa bolsa? Quiero decir, ¿Nathan realmente habría podido llevar una bolsa que contiene un cadáver por su cuenta? Parece más que probable que hubiera necesitado ayuda con eso y Shauna era la única otra persona en la casa en ese momento que podría haber ayudado. Como sabemos, Nathan llevó el cuerpo de Becky de vuelta a su casa donde vivía con Shauna y allí la descuartizó en la bañera. Entonces, ¿cómo lo hizo de nuevo? ¿Cómo utilizó una sierra circular para cortar a Becky sin que Shauna lo supiera? No tiene sentido. Otro indicio de que Shauna lo sabía era el metraje de la cámara de seguridad. De lo que hablamos antes, tanto ella como Nathan fueron a la tienda. Compraron muchos productos de limpieza después del asesinato de Becky. Sabemos que la bañera donde la desmembraron había sido limpiada muy minuciosamente. Y también trajeron bolsas de basura negras y montones de film transparente. Y sabemos que el cuerpo de Becky había sido envuelto en film transparente, por lo que los hechos del caso sugieren que incluso si Shauna no estuvo involucrada en la muerte real de Becky, seguramente al menos ayudó con la limpieza y el encubrimiento, tal vez incluso ayudó a desmembrar el cuerpo de Becky y envolver sus partes del cuerpo. Shauna, en su interrogatorio, por supuesto, negaba esto.
Mantuvo su inocencia y dijo que no tenía idea de que todo esto hubiera sucedido. ¿Qué sabes de él matando a Becky? Me enteré ayer por la mañana. Antes de eso no tenía idea de que él tuviera alguna participación en nada en absoluto. ¿Y cómo sabemos que no estuviste involucrada en el asesinato de Becky? No habría ninguna prueba. Pero la policía no le creyó. Lo que creían era que Shauna y Nathan estaban en esto juntos y que habían hecho un plan de que si llegaba a un cierto punto, si la policía encontraba pruebas sólidas, Nathan confesaría y él afirmaría que Shauna era inocente y Shauna simplemente seguiría con eso. Ella saldría libre de polvo y paja. Mientras tanto, mientras los detectives aún estaban interrogando a Shauna, otros detectives intentaban obtener más información de Nathan porque él seguía aferrándose a su historia de que la muerte de Becky fue un accidente, un complot de secuestro que salió mal. Así que comenzaron a hacerle preguntas sobre el momento en que Becky realmente murió, pero él no decía nada, no cooperaba, solo lloraba y seguía diciendo sin comentarios. Becky se levantó, Nathan, mientras tú la estabas estrangulando. Sin comentarios. ¿Hasta qué grado estaba ella incapacitada entonces? Sin comentarios. ¿Estaba ella consciente en el momento en que la estrangulaste? Sin comentarios. En los días siguientes, tanto Nathan como Shauna fueron acusados en relación con este crimen. Ahora bien, a Nathan se le acusó de asesinato, mientras que a Shauna solo se le acusó de pervertir el curso de la justicia. Los detectives querían acusarla de asesinato como a Nathan porque creían firmemente que ella estaba involucrada y que estaba en ello, pero en este punto de la investigación no tenían las pruebas para demostrarlo. Así que mientras continuaban buscando pruebas que vincularan a Shauna con el crimen, simplemente la acusaron de pervertir el curso de la justicia para poder mantenerla detenida por el momento. Y así continuó la investigación y una de las cosas que la policía decidió hacer durante su búsqueda de pruebas adicionales fue investigar los dispositivos electrónicos de Nathan y Shauna. Así que sus computadoras, sus laptops y sus teléfonos solo para ver si había algo incriminatorio en ellos. Y resulta que sí había. Se recuperó mucha evidencia de sus dispositivos. En la laptop de Nathan descubrieron un video pornográfico de una adolescente de la misma edad que Becky siendo violada violentamente. Fue entonces cuando los detectives comenzaron a pensar, ¿podría eso haber jugado un papel en lo que le hizo a Becky? ¿Podría haber habido un motivo sexual para este crimen? De hecho, se descubrió que Nathan veía mucho porno que tenía que ver con adolescentes escolares. Lo vería casi a diario. Así que está claro que Nathan se sentía atraído por chicas jóvenes de la edad de Becky. Quiero decir, cuando comenzó a ver a Shauna en 2008, él tenía 21 años y ella era 7 años menor que él, tenía 14. Ella era una niña, así que básicamente la preparó y en ese momento intentó llevar a Shauna de regreso a la casa de Angie y Darren, afirmando que tenía 19 años. Pero Darren sabía que no era así. Podías decir con solo mirar a Shauna que era mucho más joven que 19, así que básicamente le dijo a Nathan que se fuera. Dijo que no la llevaría a la casa hasta que pudiera probar a través de una identificación o un certificado de nacimiento que era mayor de edad. Y Nathan no pudo demostrarlo porque Shauna no lo era en ese instante. No pudo demostrarlo hasta 2 años después, en 2010, cuando ella realmente cumplió 16 años. Shauna afirmaría más tarde que Nathan fue increíblemente abusivo con ella durante prácticamente toda su relación. Afirmó que él era realmente controlador. Se ponía muy celoso cuando ella estaba cerca de otros hombres. Era físicamente abusivo y violento. Dijo que había momentos en los que él la agarraba del cabello y la jalaba. Dijo que él la estranguló antes de poner sus manos alrededor de su cuello. Describió cómo en una ocasión, después de tener una discusión, él se lanzó sobre ella y usando un tenedor comenzó a apuñalarse en el pecho. Y por supuesto, él fue sexualmente abusivo, al menos en los primeros años de su relación, porque Shauna tenía solo 14 años cuando comenzaron a salir. Ella no podría haber consentido tener relaciones sexuales con él, incluso si quisiera, porque es ilegal. Y creo que ese tipo de cosas sucedieron numerosas veces.
Incluso antes de Shauna, Nathan intentaba salir y llevar a casa a chicas realmente jóvenes. Creo que algunas de ellas eran incluso tan jóvenes como de 12 años. Y por supuesto Darren y Angie nunca se lo permitirían, le dirían que diera la vuelta y llevara a esas chicas de vuelta a casa con sus padres. No estoy segura si la policía fue informada de su comportamiento en ese momento, espero que sí, porque sinceramente es simplemente repugnante, pero además del descubrimiento de la pornografía, la policía también recuperó algo. Mensajes de texto entre Shauna y Nathan, y estos mensajes de texto eran básicamente de la pareja discutiendo sus fantasías sexuales que compartían, en las que secuestraban y agredían sexualmente a chicas adolescentes. Y encontré algunos de los mensajes de texto entre ellos en algunos artículos de noticias, así que solo los leeré rápidamente. Creo que este intercambio particular de mensajes de texto fue de 2014, solo el año antes de que Becky fuera asesinada. Nathan le envió un mensaje de texto a Shauna diciendo, cita, «Jódete, tráeme de vuelta a dos bonitas colegialas». Entonces, a lo que Shauna respondió diciendo, «Jaja, sí, simplemente las secuestraré de la escuela». Y luego, ese mismo día, Shauna le envió un mensaje a Nathan diciendo, cita, «Acabo de ir a Cost Cutter y vi a una chica petite muy bonita, casi la noqueo para llevarla a casa, jaja, shok. Nathan respondió a eso diciendo, «Cita, no me hagas casi ahora, jódete y hazlo, perra». Y Shauna dijo, «Cita, a un MFA o sí. Simplemente volveré en el tiempo a cuando la vi, viajaré en el tiempo con ella a nuestro ático, jaja, shok». Ambos querían secuestrar a un joven, adolescente, una niña, y llevarla de vuelta al ático, probablemente con la intención de hacerle algunas cosas verdaderamente repugnantes. Y sí, como dije, cuando la policía descubrió todo esto, comenzaron a pensar que quizás había un elemento sexual en este crimen, en el asesinato de Becky. Quizás Nathan realmente se sentía atraído por su propia hermanastra Becky. Quiero decir, ella estaba en el mismo rango de edad que las chicas que normalmente le gustaban, las chicas que solía ver en estos videos pornográficos. Quizás realmente tenía la intención de secuestrar a Becky ese día, no porque quisiera enseñarle una lección, sino porque quería llevarla de vuelta a su ático, atarla y agredirla sexualmente, pero al final no pudo. Becky se resistía demasiado, así que simplemente la mató allí mismo, y tal vez Shauna estaba involucrada. Estos mensajes indican claramente que ella compartía las enfermas y retorcidas fantasías de Nathan sobre secuestrar a una adolescente, así que tal vez ambos decidieron hacer realidad sus fantasías y secuestrar a Becky. La policía interrogó a Shauna sobre estos mensajes de texto después de recuperarlos. Sin embargo, Shauna no diría nada sobre ellos, simplemente dijo sin comentarios. Acabo de ir a Cost Cutters y vi a una chica muy pequeña y bonita. Casi la noqueo para llevarla a casa, jajaja. Y hay cruces y ceros. Shauna, ¿qué puedes decirme al respecto? Sin comentarios. ¿Estoy en lo correcto al pensar que esta chica era similar a la ayuda de Becca? Sin comentarios. Pero los mensajes de texto no fueron lo único que sugería que Shauna tenía un papel más grande en este crimen de lo que estaba dejando ver. Otra cosa que los detectives descubrieron en el teléfono de Shauna fue que en la tarde del mismo día en que Becky fue asesinada, esto fue después de que ella estaba muerta, Shauna había buscado en YouTube ¿Quieres ocultar un cuerpo? ¿Quieres ocultar un cuerpo? Es aparentemente una canción parodia de ¿Quieres construir un muñeco de nieve? De la película de Disney, Frozen. Justo horas después de que Becky fue asesinada, Shauna buscó esa canción en YouTube y se la puso a Nathan. Entonces, ¿qué te dice eso? Ella afirmaba que no tenía absolutamente ninguna idea de lo que le sucedió a Becky y, sin embargo, justo horas después de que fue asesinada, buscó la canción ¿Quieres ocultar un cuerpo? ¿Realmente podrías haber sido solo una coincidencia? Pero la prueba más fuerte que finalmente tuvo la policía cuando se trataba de vincular directamente a Shauna con el delito fue en realidad evidencia forense. Finalmente, los científicos determinaron que el ácido desoxirribonucleico de Shauna se descubrió en una mascarilla que había estado escondida en el mismo cobertizo de jardín donde se habían escondido las partes del cuerpo de Becky. La policía creía que esta era una mascarilla que se había utilizado durante el desmembramiento y también que el ácido desoxirribonucleico de Shauna se encontró en una bolsa en la que se había colocado una de las partes del cuerpo de Becky y fue tras el descubrimiento de todas estas pruebas cuando en junio de 2015 Shauna, de 21 años, también fue acusada de asesinato.
Según algunas fuentes, tanto Nathan como Shauna también tenían otros cargos adicionales además de asesinato. Estos incluían conspiración para secuestrar, impedir el entierro legal de un cuerpo y posesión de un arma ilegal. Esas eran las pistolas paralizantes que poseían. Y creo que también tenían cargos relacionados con la posesión de imágenes indecentes de niñas y niños pequeños. Y ambos decidieron declararse no culpables. Shauna se declaró inocente de todos los cargos, incluso de asesinato, mientras que Nathan se declaró culpable de la mayoría de sus cargos, excepto conspiración para secuestrar y asesinar. Se declaró inocente de los cargos, alegando que fue un homicidio involuntario. Mantuvo que la muerte de Becky fue accidental, no quería matarla. Entonces, obviamente, eso significaba que ambos tendrían que ir a juicio y su juicio comenzó el 6 de octubre de 2015 en el Tribunal de la Corona de Bristol. Por supuesto, durante el juicio, el equipo de defensa de Nathan se mantuvo en su versión de que la muerte de Becky fue simplemente el resultado de un complot de secuestro que salió mal. Sin embargo, la fiscalía detalló todas las razones por las que creían que eso era una mentira y expusieron su versión teorizada de los eventos, lo que creían que sucedió el día de la muerte de Becky, basándose en las pruebas. La fiscalía dijo que en ese fatídico día, el 19 de febrero de 2015, Nathan y Shauna salieron de su casa, subieron a su coche y condujeron hasta la casa donde vivía Becky. Y en realidad hay imágenes de circuito cerrado de televisión de ellos conduciendo a la casa. En el coche, como sabemos, básicamente tenían un kit, su propio kit de secuestro, que contenía la pistola paralizante, la cinta, las esposas. Tenían la intención de usar estos objetos para secuestrar a Becky y la fiscalía creía que querían secuestrarla porque querían usarla para cumplir sus retorcidas fantasías sexuales compartidas. La evidencia sugiere que el ataque comenzó y terminó en y alrededor de la habitación de Becky, y cuando Becky comenzó a defenderse y a luchar, fue asfixiada y estrangulada hasta la muerte. Una vez que ella murió, metieron su cuerpo en una maleta, pusieron la maleta en su coche y luego realmente la dejaron allí en el coche mientras Angie y Darren finalmente regresaban a casa. Cuando Darren y Angie llegaron a casa, obviamente habrían visto que el coche de Nathan y Shauna estaba aparcado afuera, por lo que habrían sabido que la pareja estaba en casa. Habrían pasado junto a su coche mientras se acercaban a la puerta principal y estaban completamente inconscientes de que el cuerpo sin vida de Becky estaba dentro de él. Nathan y Shauna se quedaron en la casa de Darren y Angie la mayor parte de la noche, mientras el cuerpo de Becky permanecía afuera en el coche. Incluso pidieron comida china para llevar allí, la cual cenaron, y finalmente Shauna y Nathan se fueron y volvieron a su dirección en coche. Una vez que llegaron a casa, pusieron el cuerpo de Becky en la bañera y se cree que fue entonces cuando Nathan cogió un cuchillo y apuñaló a Becky en el abdomen 15 veces. Más tarde afirmó que hizo eso, la apuñaló porque pensó que así drenaría el líquido de su cuerpo. Como sabemos, Nathan fue a la tienda B y Q el día después de que Becky fue asesinada y allí compró una sierra circular entre otros artículos y usando la sierra desmembró el cuerpo de Becky y la mayoría de la gente cree que Shauna le ayudó con esa parte. ¿No creen que él pudiera haberlo hecho por su cuenta? Después de cortar el cuerpo de Becky en 8 partes separadas, la pareja luego usó plástico de cocina para envolver cada pieza. Pusieron sus restos en cajas y bolsas y maletas, y luego ofrecieron a sus amigos Carl Demetrius y Jadine Parsons una gran suma de dinero si escondían estas bolsas y cajas en su cobertizo de jardín. Lo cual, como sabemos, hicieron. Después de esto, Nathan y Shauna utilizaron muchos productos químicos para limpiar su bañera exhaustivamente y borrar las pruebas. Luego siguieron con su vida como si nada. Cuando se reportó a Becky como desaparecida, fingieron que no tenían idea de lo que le había sucedido. Observaron cómo la familia y amigos de Becky estaban muy angustiados porque estaban muy preocupados por ella y no sabían dónde estaba, y todo el tiempo ellos sabían dónde estaba Becky. Sabían que ella estaba muerta y que su cuerpo desmembrado yacía en un cobertizo de jardín. El juicio duró aproximadamente 5 semanas en total y el 11 de noviembre de 2015 el jurado se retiró a deliberar. Cuando regresaron después de aproximadamente 3 horas y media, anunciaron su veredicto. El jurado encontró culpable a Nathan Matthews, de 29 años, del secuestro y asesinato de su hermanastra Becky Watts, de 16 años.
Por otro lado, Shauna fue encontrada no culpable de asesinato, pero culpable de homicidio involuntario. También fue encontrada culpable de pervertir el curso de la justicia, impedir un entierro legal y posesión de una pistola de aturdimiento. Y según entiendo, la razón por la que no fue encontrada culpable de asesinato fue porque no necesariamente había evidencia concreta que la vinculaba directamente con la muerte de Becky. Había suficiente evidencia para convencer al jurado de que Shauna estuvo involucrada en la limpieza y el desmembramiento, pero no había evidencia de que estuviera involucrada en el ataque real. Así que no fue condenada por asesinato, en cambio fue condenada por homicidio involuntario y por su participación en el crimen. Shauna Hall, de 21 años, fue condenada a 17 años de prisión, mientras que Nathan Matthews fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 33 años. Tanto Carl Demetrius como Jadine Parsons fueron condenados por ayudar a un delincuente porque obviamente permitieron que Matthews escondiera el cuerpo de Becky en su cobertizo. Por esto, a Carl se le ordenó cumplir 2 años de prisión y a Jadine se le impuso una condena de 16 meses. Aparentemente, tanto Nathan como Shauna intentaron apelar sus condenas en 2016, pero por supuesto ambas fueron rechazadas y la prisión es donde ambos permanecen hasta el día de hoy. Los padres de Becky y Nathan, Darren y Angie aún están juntos hoy en día. Todavía están casados, lo que creo que dice mucho sobre la fortaleza de su relación. Creo que después de que esto les sucedió, muchas personas esperaban que Darren y Angie se separaran porque obviamente fue el hijo de Angie, Nathan, quien mató a la hija de Darren, Becky. Pero en toda honestidad, Becky era realmente tan hija de Angie como lo era de Darren. No estaban relacionados biológicamente, pero eso no importaba. Angie amaba a Becky como si fuera su propia hija y estaba tan destrozada como Darren cuando Becky fue asesinada. Y Angie y Darren han sido el sistema de apoyo mutuo desde entonces. Incluso después de que Nathan destrozara sus mundos, nunca dejaron de amarse el uno al otro. Siempre estuvieron el uno para el otro. Eso es todo en este caso. Ese es el caso de Becky Watts, quien en realidad se hizo conocida como el ángel de Bristol después de su muerte. Un caso muy trágico. Becky solo tenía 16 años. Ella todavía era una niña cuando su vida y su todo futuro fue cruelmente arrebatado. Arrebatado por alguien que se suponía que la amaba, la cuidaba y la protegía, su hermano mayor. Por favor, comparte tus pensamientos y opiniones sobre el caso en los comentarios. Me encantaría saber lo que piensas. Muchas gracias por ver. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho y te veré de nuevo la próxima vez para otro misterio con Molly. Adiós.